Pues nos acompaña la compañera Mónica Novillo de la REPEM. Ella es comunicadora, educadora popular, feminista. También nos acompaña Lupita Ramos, es abogada, feminista, eh, luchadora social, una gran activista mexicana, coordinadora de la CLADEM. Nos acompaña Camila Croso, ella es también toda una luchadora social por el derecho a la educación, muy vinculada con la pedagogía, pedagoga, educadora. Ella es coordinadora de la CLADE. Y María Cianci, que ella es coordinadora de formación de ALER. Nos acompañan desde Bolivia, México, Ecuador, Brasil. Isabel Rauber, que ella es argentino-cubana, es filósofa, también educadora popular y una activista también por la democracia, el poder en nuestros sectores, y yo, Rosy Zúñiga, desde Seattle. Vamos a hacer este diálogo, vamos a iniciar con una pregunta que por ahí, voy a poner por aquí, que no sé si la ven todas, todos. Hablábamos de, o sea, qué cambios hemos tenido que hacer ante este momento de los procesos de formación y educación que llevamos a cabo desde de los procesos que acompañamos. Entonces, hemos organizado esto como una charla de sala, charla de casa, y invito a mis compañeras a que iniciemos este diálogo. Bueno, muchas gracias, Rosy, primero por la invitación y esta provocación a compartir algunas de las reflexiones que estamos haciendo, y algunas, en realidad, a veces no nos detenemos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en realidad, y estamos reaccionando frente a estas situaciones tan particulares a las que nos ha expuesto el coronavirus, el COVID-19 y esta nueva cotidianidad. Y me quiero copiar la palabra del presidente de República Dominicana, que habla de la nueva covidianidad, que es toda esta realidad que se ha creado a partir justamente de las respuestas que los estados están tratando de dar para resolver lo de la pandemia en términos sobre todo de salud, pero que tienen implicancias muy particulares en la vida de todos los ciudadanos y las ciudadanas, pero particularmente de las mujeres. Y en ese contexto hemos tenido que adaptarnos en muchos sentidos. Uno, primero porque muchas de nuestras libertades que ya estaban dadas por sentado han estado o están más bien ahora cuestionadas. No podemos circular, estamos en la casa, y algunas cosas que eran particularmente prácticas de quienes hacemos educación popular, estar en espacios de taller, compartiendo con las compañeras, compartiendo nuestras vivencias y nuestras experiencias, eso ahora no es posible pensarlo. Entonces, desde las organizaciones que trabajamos en temas de derechos humanos, que hemos utilizado la presencia en los procesos educativos, esto ya no es posible, y estamos tratando de adecuarnos a estas nuevas situaciones, a estas situaciones a estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Parte de lo que hemos hecho en en el caso boliviano, casi más de 60 días de cuarentena forzada, 65 si no me equivoco hoy, ya es adecuar nuestras herramientas, parte de las herramientas, y pasar al ámbito virtual. Pero esto no es un proceso automático, como está ocurriendo también en el proceso de educación formal. No todos estábamos preparados para asumir ciertas situaciones particulares, en el caso concreto de pasar un taller a una aula virtual o a un espacio virtual. Y esto implica una serie de aprendizajes y desarrollo de destrezas para utilizar, por ejemplo, la herramienta del Zoom, que nos ofrece también ciertas ventajas a diferencia de otras plataformas, conformar grupos, utilizar pizarras, incluir dinámicas que nos ayuden a romper este frío que genera el uso de la tecnología, y que no permite en algunos casos ver los rostros, tenemos problemas de conectividad. Entonces, ¿cómo utilizar todo el bagaje de herramientas que tenemos en educación popular y trasladarlo al ámbito virtual? Está siendo todo un desafío.
En el caso particular de mi organización, hemos tenido que desarrollar algunas herramientas que permitan a las mujeres, sobre todo quienes no hemos estado más cercanas a la tecnología, porque una de las cosas que hace el coronavirus es desnudar de alguna manera todas las brechas, no solamente las sociales, las económicas, sino también las brechas que hay en términos de género. Y resulta que las mujeres adultas han sido quienes menos acceso a la tecnología han tenido. Y entonces es todo un desafío lograr que para un taller de educación popular las mujeres puedan ingresar a una plataforma, puedan bajar, se familiaricen y sea más amigable el proceso de acercarnos a la tecnología. En algunos casos las mujeres están recibiendo apoyo de sus propios hijos para involucrarse en los procesos educativos, y esto es todavía un desafío a futuro. ¿Por qué? Porque parece que esta nueva covidianidad, como decía, como ha nombrado el presidente de República Dominicana, se va a quedar. Y hay muchas cosas que podemos tomar como una oportunidad de este acercamiento a las nuevas tecnologías, como los propios maestros están haciendo en este momento. Los maestros, los estudiantes no estaban preparados para las clases virtuales, sin embargo, estamos venciendo paso a paso todas las dificultades que implica la educación también a distancia, la educación virtual, el trabajo en aula. Entonces, tenemos que pasarnos los aprendizajes, y creo que parte de los aprendizajes es justamente utilizar las herramientas de la educación popular para seguir trabajando con jóvenes, mujeres adultas, con niños, adolescentes, para seguir haciendo el trabajo que hacemos, profundizando la ciudadanía, compartiendo las experiencias que tenemos y todo. Una constatación importante es que ahora que hemos vuelto que nos estamos quedando mucho tiempo en nuestros hogares, 24 horas, 7 días a la semana, en el caso de algunos países que tenemos una cuarentena estricta, las madres están contribuyendo en el proceso educativo de una manera diferente. ¿Cómo estamos concibiendo también la comunidad educativa? Tememos por algunas situaciones que podrían quedar para más adelante, como es el hecho de que en algún momento las crisis que se puedan generar a partir de lo que ha sido la emergencia sanitaria puedan ser también obstáculos para el ejercicio de los derechos de las niñas a la educación formal, que nuevamente se retroceda en términos de que las niñas asuman parte de las tareas domésticas y de cuidado en sus familias, y esto limite su derecho a la educación y a continuar sus estudios en las escuelas. Estas son parte de las preocupaciones que tenemos en este momento, parte de las estrategias que estamos desarrollando desde la REPEM, reflexiones sobre cómo podemos usar la virtualidad para seguir haciendo lo que hacemos, que es tratar de usar la herramienta de la educación popular como una herramienta transformadora de las condiciones de subordinación que viven las mujeres, desde una perspectiva de educación popular feminista. No, pues genial, Mónica, que nos compartas estas reflexiones, y bueno, yo así como con esta dinámica que nos propusimos de diálogo y de conversa, de compartirnos entre nosotras, pues nuestros sentires también, ¿no? De cómo estamos y cómo hemos vivido estos procesos de cambio en medio del COVID, y también dentro de nuestros propios procesos educativos a quienes estamos en la academia, en la educación popular, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sin duda hay cuestiones que nos unen, ¿no? En esta reflexión, cuando nos dice Rosy, ¿qué cambios has hecho? ¿Qué cambios hiciste? Yo diría que todos, o sea, todos los posibles, ¿no? Porque en realidad esta contingencia, esta pandemia nos da la cara, no solamente a nosotras como ciudadanas, como ciudadanos de a pie, sino a los estados, y los estados en un primer momento, creo yo, se quedaron inmovilizados. Es decir, estos países de América Latina en donde estamos nosotras y nosotros, que además tuvieron tiempo después de ver cómo venía
esta pandemia desde China, ya anunciada desde diciembre, y tuvieron, creo yo, algunos meses para tomar decisiones más adecuadas, y cosa que no hicieron, ¿no? Es decir, las decisiones que se fueron tomando en torno a la contingencia y a la par con todo lo que llevaba el confinamiento, estas medidas que se tomaron y por supuesto con todo el tema de la educación, me parece que en muchos sentidos fueron apresuradas y por eso se cometieron tantas equivocaciones y tantos errores que luego repercutieron, por supuesto, en la vida de estas niñas, niños, jóvenes, y a todas y a todos quienes intervenimos en los procesos educativos, ¿no? Porque de pronto pasamos de modalidades presenciales a modalidades virtuales, sin contar con las herramientas ni con los instrumentos necesarios para hacerlo. Y además, algo que tú decías, Mónica, que me parece muy interesante, que esta pandemia nos muestra, nos descarna así como todos los desequilibrios y las desigualdades en términos, por supuesto, económicos, en el tema de la estructura de salud, pero también, sobre todo y por supuesto, en el tema educativo, ¿no? Y en mi experiencia personal, yo lo que he vivido con mis alumnas y mis alumnos es que también me mostró a estas jóvenes y a estas chicas y chicos que aparentemente eran un grupo uniforme, ¿no? Eran jóvenes que aparentemente, yo imparto clases en la universidad, en la licenciatura en Derecho, entonces aparentemente en un grupo estaban todas y todos como en las mismas condiciones y la realidad es muy diferente, ¿no? O sea, yo ahora que estoy en estos diálogos con ellas y con ellos en clases, con Zoom y demás, me doy cuenta que cada una y cada uno de ellos viven situaciones diferentes, complicadas, es decir, hay quienes tienen toda la posibilidad del mundo de estar en una clase de Zoom conmigo, en donde podemos hacer reflexiones, donde yo les puedo dejar tareas, les puedo pedir que bajen ciertos recursos audiovisuales, etcétera, y que los pueden ver oportunamente y que no tienen ningún problema. Esos son los casos excepcionales, porque en la gran mayoría de los casos tienen dificultades tremendas para poder establecer, y estoy hablando de la universidad, es decir, estoy hablando de jóvenes universitarios en donde ya tendrían otras posibilidades y de pronto me doy cuenta de este desequilibrio tan grande que existe también entre ellos mismos, ¿no? Entonces, conversaba, por ejemplo, con algunos de estos chicos, les pedí, de hecho, para poder compartir estas reflexiones con ustedes, les pedí que ellos mismos me dijeran cómo les había impactado la pandemia y toda esta situación en sus propios procesos educativos, ¿no? Entonces, había quien me decía, bueno, es que sí, nos quitaron supuestamente para protegernos, nos dijeron que ya no fuéramos a clases, que ya no vamos a la universidad. Sin embargo, luego algunos maestros nos dejan alguna tarea, alguna cosa que tengo que hacer un escaneado, por ejemplo, de alguna actividad, y me decía este alumno, yo tengo que recorrer 4 pueblos antes de llegar a uno en donde exista un ciber abierto y pueda tener acceso a escanear esa información que me está pidiendo el maestro, ¿no? Entonces, un alumno que me dice que tiene que recorrer 4 pueblos y que lo estamos exponiendo a un riesgo terrible, ¿no? Al tener que salir, utilizar transporte público, ver cómo se mueve, para hacer una tarea ¿de qué? ¿Para qué? O sea, ¿de qué le va a servir al maestro tener esas hojitas escaneadas, ¿no? ¿De qué? Entonces, creo que se perdió ahí un poco la brújula, tanto entre quienes estas exigencias de cumplir y de acabar un curso lectivo, de obtener una calificación, y de los estados mismos por cumplir los cursos lectivos, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué necesidad, no? O sea, ¿en dónde están las valoraciones de lo importante, de lo urgente, de lo que se tiene que privilegiar también en la vida de las personas, ¿no? Entonces, y esto no solamente pasó o pasa con las alumnas, con los alumnos, también con los propios profesores y profesoras, ¿no? Estas desigualdades e inequidades en las que estamos, ¿no? Yo veía algunos comentarios de profesoras, alguna profesora que escribe y dice, ¿quién me presta una computadora, no? Porque para poder tener mis clases en Zoom, porque lo que tenía se me descompuso y necesito una computadora. Es decir, hay estos desequilibrios tan grandes
y que además rompen con esta idea de que somos sujetas y sujetos únicos, ¿no? A donde les puedes mandar estos mensajes de confínate, te llevo al espacio privado, y en donde vas a tener todo para que puedas cumplir adecuadamente con las exigencias que te damos. Y luego, además, con este tema de las exigencias, yo leía en las semanas pasadas, por ejemplo, declaraciones del ministro de Educación de Paraguay, en donde condicionaba la entrega de despensas a que las niñas y los niños cumplieran con la tarea, ¿no? Con las actividades escolares, con las tareas. Y digo, de veras, ¿en qué cabeza cabe a un ministro de Educación que condicione la posibilidad de sobrevivencia de los alumnos y de las alumnas de obtener su despensa y demás a si cumplen o no la tarea escolar? O sea, aquí es cuando perdemos toda la dimensión de lo que estamos buscando, justo en esto que decía Mónica también, en esta educación que tiene que ser transformadora, incluyente, no discriminatoria, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una. Y hay otra reflexión que me gustaría dejar aquí para después retomarla también, por la cuestión de los tiempos, es el tema de estas desigualdades que se presentan también en lo académico. Yo leía recientemente otro artículo en donde decía, que me pareció también muy, muy importante, cómo había impactado en la producción académica de las investigadoras, de las mujeres investigadoras de la academia, que en estos meses de pandemia no habían enviado, había existido una disminución por lo menos del 30-40% del envío de artículos escritos por mujeres científicas, investigadoras y demás, a las revistas especializadas, ¿no? Y que los hombres habían aumentado su producción en 30%, ¿no? Los hombres investigadores, científicos y demás. Claro, a ellas se les cargó, están en casa haciendo trabajo doméstico, todo este tema de los cuidados, ¿no? Y también de esos temas de los que poco se habla, ¿no? Entonces, confinan a todo el mundo en casa, pero claro, a ellas, a las mujeres, también siendo docentes, investigadoras, cualquiera que sea su papel, entonces, además tienen ahora la carga de los cuidados, la atención y todo el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, este artículo que leí me pareció muy importante, por eso les comparto acá estas reflexiones de cómo también acá eso queda invisible, ¿no? O sea, esta producción académica, científica de las mujeres que disminuye durante la pandemia y en los hombres aumenta también considerablemente. Y la última reflexión que dejo por el momento, y ya para cuando regresemos a este diálogo que estamos teniendo entre todas tan sabroso, es el tema de estas desigualdades y de estas inequidades, de estos desequilibrios que existen, pero también que nos desnuda estos sistemas que nosotras desde siempre, históricamente hemos hablado desde CLADEM, la CLADE, etcétera, desde el propio REPEN, es decir, de todas estas articulaciones en las que estamos, de cómo impacta de manera diferenciada en las mujeres, en las niñas, y que ahora el tema del confinamiento se agudizan también las violencias. Y esto, por supuesto, que tiene una repercusión muy importante en el ámbito familiar, ¿no? O sea, se han incrementado las violencias de género, las violencias contra las mujeres, en el caso concreto de México, así es, y por supuesto que así, en esas condiciones, tampoco es que se pueda llevar a cabo las niñas, los niños, los jóvenes que puedan llevar a cabo sus procesos educativos normales, como si no pasara nada, cuando en casa están viviendo en medio del caos y de la violencia, ¿no? Entonces, por lo pronto dejo ahí estas reflexiones y se las comparto a ustedes. Gracias. Gracias. Sí, Lupita, tú me haces pensar aquí, yo también estaba dándole la vuelta a la pregunta que nos hace Rosy, ¿no? De provocación. Y sí, yo creo que desde lo que estamos viviendo acá y las reflexiones que hacemos desde la CLADE, primero, yo comparto completamente con Mónica y Lupita de que esta situación, la COVID-19, ha desnudado tantas cosas y agudiza. Entonces,
bueno, siempre supimos, ¿no?, que nuestro continente es el más desigual del mundo. Esta desigualdad se hace cruelmente visible en este momento. Bueno, yo soy brasileña, pienso que ustedes están acompañando la situación particularmente grave que tenemos acá, en donde llega a ser profundamente cruel, no solo la indiferencia, pero la manera como queda muy claro que en nuestro caso de este país, algunas vidas valen más que otras, algunas vidas son desechables, no valen. Entonces, esta cuestión realmente de desnudar las desigualdades nos llama aún más, ¿no?, a la necesidad de fortalecer los sistemas públicos. Y eso también quedó a desnudo, ¿no? El Estado como garante de derecho, como hace falta, la importancia de fortalecer los sistemas públicos de educación, de salud, obviamente, claramente. Y yo pienso que también queda muy claro cómo juega la intersectorialidad. Y qué gusto poder estar en este conversatorio con tantas mujeres que trabajamos conjuntamente el tema de la educación, pero trabajamos conjuntamente desde también otras luchas y otros derechos. Y esto que siempre defendemos, ¿no?, que siempre decimos, los derechos son indivisibles, ¿no?, interdependientes, queda más claro que nunca cómo de hecho tenemos que trabajar conjuntamente, los derechos vienen de la mano, los sistemas públicos tienen que estar fortalecidos en su conjunto. Si miramos desde el punto de vista de la educación, cómo queda claro como el espacio escolar, el espacio educativo, también es una confluencia donde se garantizan los derechos más allá de la educación, de protección, como dijo Lupita, desafortunadamente, la pandemia ha mostrado cómo la violencia aumenta en el ámbito privado. Entonces, realmente, esos espacios públicos, como son la educación pública, son también espacios de protección, ¿no? Y bueno, todo el tema también de la subsistencia, de la alimentación. La escuela es un punto fundamental para garantizar muchas veces la subsistencia de muchas familias. Entonces, esto yo quería dejar dado como primera idea, ¿no? Se desnudaron las desigualdades, pero también como se desnudó la necesidad del Estado como garante de derechos y el fortalecimiento del conjunto de los sistemas públicos, ¿no? Una segunda acción que a mí se me ocurre, que también desde la CLADE, de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, hemos estado discutiendo y observando, es la importancia de valorar los sujetos de la comunidad educativa. Y cómo estos sujetos tienen que trabajar conjuntamente. Es crucial porque estas políticas que prevalecen en nuestro continente, las políticas neoliberales, suelen poner un actor en contra del otro. Entonces, con todo el tema de las pruebas y muchos otros mecanismos, se culpabiliza o al docente, o la docente, o estudiantes, la familia, etc. Y lo que nos estamos observando, la centralidad de todos, de los tres, de la familia, entendida siempre lato sensu, obviamente, tenemos muchas familias, pero las familias, los y las estudiantes, los y las docentes, y cómo realmente este conjunto, esta comunidad educativa tiene que trabajar conjuntamente. Las familias se sobresalen en este momento como fundamentales. Estamos ampliando el diálogo con los y las docentes, valorándolos infinitamente, los y las estudiantes, todos los esfuerzos que estamos haciendo. Entonces, yo creo que tenemos que dejar planteada esa valorización de todos los sujetos de la comunidad educativa y de su articulación, de la importancia de trabajar articuladamente entre todos estos sujetos. Yo pienso que eso es una cosa que también se instala de manera fundamental. Y dos otras reflexiones yo tendría para compartirles, que es el tema socialización a distancia. Sabemos también del lente
lucro que existe fuerte en el campo educativo, con otros también, cómo se puede lucrar con la educación. En el campo educativo siempre tuvimos esta cuestión de las tecnologías. Sabemos que este momento, bueno, Naomi Klein hace toda una reflexión del capitalismo del desastre, aprovechar cruelmente, cínicamente momentos de crisis para ganar dinero, y realmente hay un tema a problematizar, que las TICs evidentemente no están accesibles a todos y todas, y fundamentalmente están en manos de privados. Entonces ahí se articulan la cuestión de la amplificación de las desigualdades con el tema de la producción del lucro y del cinismo que está por detrás. Entonces aquí se desprenden dos cuestiones. Una, la valorización de la socialización. Yo pienso que eso es un punto en común entre todos que estamos viviendo lo que está pasando. La importancia de la socialización. Jamás una educación a distancia puede venir a ser el status quo, como ya escuchamos hablar un poquito. La socialización es absolutamente crucial. La educación como espacio de encuentro, la presencialidad como un elemento fundamental, aunque sí tengamos que avanzar también en las tecnologías y en la democratización de las mismas. Y aquí el Estado también como garante de tecnologías disponibles a todos y todas. Este es un planteamiento que yo escuché desde el Ministerio de la Educación de Argentina, que me parece muy válido. Ellos están teniendo mucha atención a la necesidad de desarrollar las formas de tecnologías y que puedan estar democratizadas realmente más. Estas reflexiones que estamos sintiendo, claro, que comparto desde este lindo encuentro que entre redes y entre mujeres que estamos llevando adelante. María, el micrófono lo tienes apagado. Cierto, disculpe. Aprovecho para saludar a la gente que se está conectando. Nos saludan desde Paraguay, de Oaxaca, de Durango, de Argentina. Sabemos que también hay gente de Perú. Un saludo virtual y un apapacho virtual en este rato. Bueno, quisiera subrayar tres cositas, tres reflexiones en relación a los cambios que hemos tenido que dar. Creo que coincido con todas, y además creo que la perspectiva crítica de lo popular, de que se ha evidenciado las desigualdades, las asimetrías, y también que los modos de vida, tal como lo veníamos llevando, al menos occidentalmente, son insostenibles. Entonces, no podemos seguir llevando el mismo modelo de consumo y no podemos seguir teniendo la misma concepción de salud que a lo mejor teníamos acríticamente. Entonces, ¿qué concepción de la vida desde los derechos, pero también desde la cercanía, el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y la solidaridad se está gestionando en medio de esta crisis? Y además porque todo este tema de la virtualidad nos está empujando casi frenéticamente a un nivel de productividad, de eficientismo, de que tenemos que ser súper eficientes, escribir más, tener más encuentros virtuales, además cuidar la intimidad de lo que estamos viendo en los espacios físicos. Entonces, esto nos está, y vino sin avisar, digamos. Entonces, en medio de la incertidumbre que tenemos que gestionar anímica y emocionalmente, también tenemos que gestionar todo el proceso educativo de transformación que queremos para la sociedad urgente que soñamos, ¿verdad? Entonces, sí queda preguntarnos cuál es la vida. Ya estamos de acuerdo en que no queremos la normalidad, porque lo que se llamaba normalidad era injusticia. Entonces, ¿cómo sería la vida después de que pase estas medidas de confinamiento? Y en el término más profundo de lo político, de la política, de la educación, de la transformación política, es también dentro de los contenidos educativos estaba educación para la salud en muchos de los currículums, pero sin embargo, ¿cuál era el enfoque de la salud que teníamos? Entonces, han habido muchísimos debates sobre los derechos sexuales y reproductivos que estaban o no considerados en algunos currículums de los países de América Latina y el Caribe,
Y esto nos deja como en deuda, porque también tenemos que cuestionar nuestras formas de sanar, nuestras formas de curarnos, nuestras formas de alimentarnos y además cómo se lucra no solamente con las tecnologías a través del tema educativo, sino también con las farmacéuticas a través del tema de salud. Y entonces, ¿cómo disputamos también ahora una salud más integral, de determinismo social de la salud, que tiene en comparación no solamente la ausencia de la enfermedad? Y finalmente, una tercera cosa es el tema de las narrativas. Nos estamos acostumbrando con cierta ligereza a la crisis, ¿no? La crisis sanitaria y la crisis. Pero esta crisis, muchos sectores lo están viviendo hace mucho rato. Y además la política pública está dejando por fuera a muchos sectores que no han considerado el tema de la inclusión. Entonces, ¿cómo desde lo popular, desde la comunicación, por ejemplo, estamos rompiendo estas palabras para no naturalizarnos y acostumbrarnos a que la crisis siempre ha estado y siempre tiene que estar? Puede ser diferente. Y allí coloco un ejemplito pequeño sobre el papel de la radio que está haciendo también, ¿no? Entonces, ahora siempre pensamos que es todo a través de las computadoras y a través de internet, pero la radio ha dado otro salto para acompañar el proceso educativo. Hay muchas maestras y maestros que se están acercando a las radios comunitarias, están dando las clases a través de las radios y también las radios están asumiendo la educación a distancia. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué contenidos estamos dando y cómo lo estamos dando? Porque tampoco es la transmisión de información nomás. Ahí creo que todavía nos falta sacarle punta al lápiz porque queda mucho más que construir, pero estoy segura que con espacios como estos vamos a seguir reflexionando en lo colectivo. Pues este diálogo está muy bueno, queridas y queridos que nos acompañan de todos lados de América Latina y el Caribe. Pues yo compartirles que desde CEAL, como movimiento de educación popular, al igual que muchas de las redes que ustedes coordinan o espacios de los que son parte, pues también nos vimos de cierta manera repensando nuestras estrategias de acción ante el encierro, ¿no? Que es un poco la provocación de este diálogo. Pero también reconocemos que había, antes de este encierro provocado por la pandemia, había una serie de luchas por las que estábamos llevando diversas acciones, ¿no? Por un lado, todo lo que pasó, digo, recientemente con el movimiento feminista, de la lucha de haciendo una denuncia de que los cuidados estaban en manos de las mujeres. También procesos democráticos agravados, como el caso de Brasil, o lo que pasó con los pueblos que definen su territorio en diferentes países de nuestra región. Todos decíamos, como CEAL tenemos planteada una estrategia de decir cómo desde la formación política, desde la educación popular feminista, desde la economía solidaria, construimos otro tipo de sociedad, otro tipo de relaciones. Y lo que vino a hacer la pandemia fue a decir, bueno, y ahora desde la casa, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos desde el internet? ¿Cómo lo hacemos desde una computadora? Y que no se deje de sentir la cercanía con la comunidad, con las mujeres, con los hombres, con los pueblos originarios, con las diferentes luchas de los territorios. Y entonces teníamos que pensar también varios debates que hemos tenido al interior de CEAL y que los hemos compartido. Algunos no los hemos escrito nosotros, pero los han escrito otras y otros que los adherimos, de cierta manera decir, bueno, ¿y cómo tendría que ser una educación en este tiempo de encierro, ¿no? O sea, tendría que ser una educación que no sea para seguir el mismo patrón de la escuela, de un salón, ¿no? De la clase dictada, de tomar la nota, de transcribir, y donde por experiencia personal, como muchas de ustedes, nuestras hermanas o nuestras sobrinas, que son madres, pues están ahí en la televisión con los hijos tratando de entender y comprender lo que se está diciendo ahí, ¿no? Así como, ¿y esto cómo lo traduzco? Cuando, por ejemplo, desde la educación popular decimos, ¿cómo utilizar, como lo decía Paulo Freire, el pretexto del contexto para leer la realidad y el texto, ¿no? O sea, creo que tendríamos que, el tiempo de la formación tendría que ser, y la educación tendría que ser otro, al ritmo de la vida cotidiana,
aprender. Me acuerdo que en un recorrido que hizo Carlos Núñez por América Latina hace ya muchos años, por allá de los 90s, hay una anécdota, me parece interesante, donde un niño, alguien le comparte a la historia que comparte, es que 0 más 0 no es igual a 0. 0 más 0 es igual a que, no tengo, como lo estamos diciendo ahora, ¿no? No tengo casa, no tengo escuela, no tengo ropa, no tengo comida. O sea, 0 más 0 es algo muy complejo. Entonces, ¿cómo enseñamos otras matemáticas, unas matemáticas sociales? ¿Cómo enseñamos historia a partir de nuestra propia memoria? Cómo aprendemos a reconstruir nuestra propia narrativa, pero también cómo SEAL, como un movimiento de educación popular, reconoce también que los pueblos que están allá afuera o que están en las orillas de nuestra ciudad o que están en la vereda, pues requieren una acogida, un acompañamiento. En muchos territorios de SEAL, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han hecho ollas populares, se está haciendo formación desde los programas de radio. En fin, hay una serie de acciones que nos ayudan a fortalecer la esperanza, ¿no? Y algo que hemos visto que se ha detonado acá es cómo se aprovechan muchos gobiernos, como ya lo decían por ahí algunas de ustedes, para militarizar, para despojar, para endeudarse a costa de los propios pueblos, y luego quien se queda con esas deudas eternas, pues es la misma comunidad. También decimos, la formación, ¿cómo la tenemos que hacer en este tiempo? Porque pareciera ser que ahora, como todo es virtual, hay como una invasión también al espacio cotidiano, y se muestra nuestra sala, nuestra cocina, el patio, todos los rincones, ¿no?, de la casa. Pero también decir, el hecho de querer hacer formación no quiere decir tampoco, bueno, que ahora lo estamos haciendo, de que todo espacio virtual de formación tenga que ser transmitido en vivo para que nos vean. No, también tiene que ser hacia el interior, o sea, propios espacios. En SEAL, por ejemplo, el Grupo de Acción Feminista Antipatriarcal está pensando procesos de formación al interior, diálogos concretos, también con otros espacios para tener herramientas para la incidencia, y no necesariamente lo tendríamos que publicar, sino que a partir de eso que sea una materia para desmontarlo pedagógicamente, en un material didáctico, o también para fortalecer otras redes y otros espacios. Entonces ahí también hay que dialogar sobre qué se comparte y qué no se comparte. Esas son como cosas que están en el aire, y también decimos cómo a partir de, nosotros estábamos preparando nuestra asamblea como SEAL, y por supuesto que eso nos mueve los tiempos, estamos por definir si esto se va para otro lado, para otra fecha, pero una cosa que sí nos decíamos era que es importante construir diálogos con otros y otras que hacen educación popular, que no la llaman educación popular, pero que están ahí luchando con el pueblo, con las mujeres. ¿Cuál es la base principal de la educación popular? Eso, las luchas, los movimientos, y hacerlo junto con ellos y con ellas. Yo dejaría hasta aquí mi intervención y ahorita seguimos en el diálogo. Isabel, si quita tu micrófono. Si lo quito, si lo pongo. Bueno, ya acostumbrada al celular lo quería hacer ahí arriba, pero no, tenía que marcarlo abajo. Bueno, aquí disfrutando, como todas. No he podido cumplir con mi palabra de ir al sofá, porque la única computadora que más o menos andaba era esta. El celular descargado. Como no podía ser de otra manera, enchufé y no lo metí hasta el fondo y hizo como que, pero no cargó nada. Bueno, esas cosas pasan justo cuando uno tiene un compromiso, ¿verdad? Así que vamos a arrancar. Bueno, voy a sumar algunas ideas a todo lo que ya han planteado ustedes, porque las aristas son múltiples y eso es lo bueno que tiene hacer ese tipo de reflexión. Voy a agarrar un poco las aristas de la pedagogía del virus, ¿no? La verdad que el virus es maldito, es malísimo, porque no podemos discutir por la cantidad de muertos que nos arroja. Pero sacando eso, como ya lo habían planteado las compañeras, el virus también devela, es decir, le quita la máscara a esta civilización podrida del capitalismo. Y ahí hay toda una pedagogía del virus que no es fácil leer, porque cuando hay cosas un poco mágicas, ¿no?
Bueno, el día después cuando volvamos a la normalidad, decían ustedes, no, esa normalidad no la queremos, pero ojo, si no trabajamos para cambiarla desde ahora, podemos llegar a estar mucho peor que lo que vivía. Es más, todo apunta a que vamos a un empeoramiento socioeconómico del mundo, porque mientras nosotros estamos encerrados, y esto no es para sumarme a los anti-cuarentena, que no me sumo para nada, pero ciertamente en la preservación de la vida, para evitar los contagios, disminuir, etcétera, mientras estamos encerrados, el gran capital, cuyos personeros no salen a la calle, no se van a contagiar, y si acaso tienen respiradores para ellos, salas de urgencias para ellos, etcétera, están trabajando ferozmente para descargar sobre los pueblos el gran peso de la crisis que converge con este virus. De ahí que hay algunas teorías conspirativas que dicen que el virus salió de algún laboratorio para que el capital tapar su gran crisis económica y financiera. Sin embargo, los que saben de eso dicen que no hay trazos de cosa química, que es una cuestión de la naturaleza. Y leyendo, no solamente los que analizan el virus, sino los estudiosos del tema del agronegocio, el tema de todo el calentamiento global, la barbaridad que se ha hecho con el mundo, uno comprende que la alteración del ciclo reproductivo por aceleración, ¿verdad? Es también la alteración del traspaso de las bases de la inmunización en los animales y se nos traslada a nosotros. O sea que quieran echar la culpa a los chinos, pero no, muchachos, esto es mucho más grave. Es la civilización del capital la que hace agua por todos lados. El virus todos los días hace así y te quita uno de los 7.000 millones de velos con los cuales se ha querido tapar esa realidad, ¿no? Uno de los temas brutales radica en la desigualdad. Esto no quiere decir de que ahora de repente, como dicen fascistas redomados, ahora todo el mundo quiere llegar al comunismo. No se trata de eso. O sí, tal vez no, no sé, es otra discusión. Pero lo que pone en tela de juicio es la brutal desigualdad que hace que haya sectores que no tengan ni agua, ni comida, ni techo, y uno está reclamando, bueno, la medida básica, lávate las manos, ¿en qué se va a aislar? ¿En un hacinamiento dentro de una choza? O incluso los que no tienen vivienda, es decir, esto te queda y te sorprende, no hay capacidad de reaccionar en el medio de la tormenta. En el medio de la tormenta, cuando usted está en el río, se queda con la lancha que está y trata, si hace agua, va con un jarrito tratando de desagotar para no hundirse. No puede decir, ahora voy a cambiar de barco. Pero hay que sí sentar las bases, porque sabemos que necesitamos otro barco para cruzar este río. Entonces, ahí viene una gran preocupación de nosotros como pedagogas, de los movimientos sociales, sobre todo para salir del círculo reivindicativo de los derechos, o sea, salir en el sentido de no quedarse atrapados solamente ahí, sino que tenemos que ir por más. Tenemos que sacar para adelante las pistas que la resistencia nos ha dado en cuanto a posibilidades de una vida diferente, de un modo de vida distinto al del capitalismo. Las redes solidarias, bueno, hay tantas fuerzas para pensar otro mundo, y eso es parte de la pedagogía del virus. Porque yo digo, mira, hay veces que tengo la sensación cuando leo todos los análisis de que vivíamos en una mugre total, el planeta era una mugre. Si de repente te das cuenta de que todo el espacio público está contaminado, que no te puedes subir a un colectivo, que no te puedes subir a un sitio, quiere decir que todo era mugriento. Entonces, aquí el tema de el cuidado del espacio público, el cuidado de la salud, que se entendía como ir a la clínica privada, gastar remedios de la industria farmacéutica, ahora se quedó desnudado por abajo. La cuestión es, ¿aprenderemos la lección? ¿Vamos a cuidar? ¿El Estado se va a hacer cargo de la protección del espacio público? ¿Nosotros vamos a tener cuidado también con el uso del espacio público pensando el que viene atrás mío? ¿O decir, bueno, yo lo uso ya y lo ensucio? Bueno, hay toda una cuestión de la educación que es más que tener información, es más que tener instrucción, y que tiene que ver con un modo de vida.
un modo de vida que es una práctica de vida, y nosotros los y las educadores populares sabemos muy bien, porque de ahí es que construimos el saber, ¿verdad? Es un modo de vivir, es un modo de conocer, es un modo de pensar y es un modo de actuar. Entonces, aquí hay alertas muy grandes civilizatorias para pensar y cómo construimos otro mundo, porque es indispensable o nos hundimos. Como civilización está visto. Hoy llegó este virus, ya los que saben dicen que dentro de 2 años puede venir otro y otro y otro, claro, porque la destrucción del planeta no para. No he escuchado ninguna de las transnacionales de la destrucción de la vida en el planeta que se haya planteado como responsable del deterioro de las condiciones de vida de la naturaleza y que se muestre dispuesta a cambiar su metodología. Al contrario, no les importa nada, tenemos el McDonald's ahí gritando para todos lados, que tome hidroxicloroquina, toma lavandina, toma no sé qué, bueno, cualquier barbaridad con tal de estar en los medios de prensa. Si el desprecio por la vida humana sigue estando así. Y cuidado con las deudas, con los préstamos, con todo esto que ahora sale para adelante, lo vamos a tener que pagar. Es decir, puede ser que aparezca una vacuna esos años que viene, el año que viene vamos a estar mucho peor que este año. Y tal vez en el 21, en el 22 podamos empezar a tener algún respiro, pero bien, pasará muchos años, porque esta fiesta, esta cuestión, esto no va a ser gratis. Los préstamos, las bueno, entonces, pensando desde el punto de vista, mi materia se llama realidad argentina. Doy unas cuantas materias, filosofía, metodología, movimientos sociales, pero esta materia es adorable, porque nosotros hacemos educación popular al 100%, porque hay que analizar la realidad. Entonces no podemos partir de los preconceptos, pero vamos a los territorios, pensamos desde ahí, con los actores, las sujetas, los sujetos. ¿Y qué vamos a hacer este año cuando no hemos podido? Entonces hubo que hacer una reconversión de modelo de aula-taller para reflexionar colectivamente a partir ya no de las realidades que nosotros podemos considerar que son las más aptas para un desarrollo de pensamiento crítico, ¿verdad? Buscando contraste, que un sector va uno a otro, sino por lo menos del entorno de los barrios, de las comunidades, de las colectividades donde viven los estudiantes y las estudiantes, para hacer reflexiones desde ahí, para no dejar, aunque el modo sea virtual, no dejar de pensar a partir de la realidad, no estar dando recetas ni fórmulas, porque bueno, como no es presencial no puedo hacer otra cosa. También es cierto, mire, yo llevo mucho tiempo peleando a favor de lo virtual, se lo voy a decir, claro, nunca quería 100% de virtualidad. Pero claro, porque esto es así. O no tenés nada de virtualidad o ahora todo virtual. Entonces todo virtual también es secante, ¿verdad? Pero un poco de combinación, porque cuando nosotros vemos en la educación popular, pero no con minúscula, en la educación de las poblaciones trabajadoras, pobres, humildes, hay temas que con el trabajo virtual se ahorran, no tienen que andar los kilómetros, están cansados, vienen del trabajo, entonces un mix viene bien. Yo creo que esto también en esta pedagogía del virus ayuda a pensar de que si fue posible el 100%, ¿por qué no puede ser posible un 30 o un 25%? Podemos llegar a mezclar. Donde yo veo que se hace mucho más complicado es en el tema de la infancia, ¿no? Porque nosotros trabajamos virtual, pero no online, porque hay una gran desigualdad de acceso a los recursos. En todo este chiste, la internet debería ser gratuita. Debería estar, estatizarse por lo menos 1 o 2 grupos y no quiero entrar en la polémica de Estado o privatización, pero es que es muy fácil decir, todo el mundo se conecta. Hay veces que es comida o internet. Entonces, todo el mundo se conecta, está muy bien, pero por lo menos dame la internet gratuita. Después, por eso trabajamos virtual, si se puede, porque siempre se sale a hacer las compras o esto, entonces, de alguna forma, en algún momento se conecta, puede bajar el material, hacer los ejercicios, o coordinar el día de estar
un rato, 2, 3 horas en el Zoom, pero en la niñez yo lo veo mucho más complicado. Creo que la desigualdad que ustedes marcaron ahí, de la falta de acceso a recursos tecnológicos, es muy marcada. Porque el niño no es que hace solo la tarea, tiene que interactuar con el docente, tiene que conversar, tiene que dialogar con otros niños. Yo creo que, bueno, habrá que pensarlo, chicas, no la tengo todo clara. Y voy a abrir, entonces me atrevo, Rosy, a abrir la segunda ronda de preguntas, que sería pensar a partir de todo de estas reflexiones fuertes que hicimos desde que habló Mónica, y bueno, y Mónica arrancará de nuevo en los desafíos y las alternativas que vemos en todo esto, ¿no? Y animo a los que nos están acompañando en el chat, de que están poniendo preguntas para la tercera vuelta. Sí, aquí comentábamos también que podríamos abrir, a partir de esa pregunta que tú haces, Isabel, decías, bueno, hay que cambiar desde ahora, ¿no? O sea, construir el mundo desde ahora. Quizás hay algunas personas que están aquí presentes, entonces queremos invitarles a que nos hagan algunas preguntas y luego nosotros podemos cerrar con esta pregunta que tú nos estás haciendo. ¿Cómo ven, compañeras? ¿Quién dice yo de las que están aquí presentes? Perdón, el chat está abierto y están escribiendo por el chat. Ah, buenísimo. Sí, ahí están poniendo criterios y preguntas. Ok. Que ya las podemos ir agregando si queremos a la respuesta. Claro. De acuerdo, creo que siguiendo en la línea, ya pensando en este desafío que nos plantea Isabel de responder a los desafíos, creo que hay una disputa de narrativas en las que tenemos que, desde los movimientos sociales, plantear la discusión sobre lo que es esencial. Hablamos de servicios esenciales, ahora en el COVID nos dejan salir, solamente algunos servicios están habilitados como más libres, etcétera. Y creo que discutir sobre si la educación debe ser considerado como un tema esencial. Creo que es parte de lo que nos planteaba Mercedes ahora en el chat como discusión. ¿Cómo entender que la educación debe ser considerada en el marco de las políticas públicas un servicio, pero también un derecho esencial, pero también una política pública desde el Estado a la cual debe responder? Lo que ha hecho el COVID es desnudar, como decíamos, las desigualdades y sobre todo en algunos ámbitos. Y los ámbitos que más ha desnudado es justamente la ausencia del Estado o la debilidad del Estado para responder a la preocupación en términos de protección social. Y las tres áreas donde más se ha visto debilidad es la salud, por la incapacidad de poder responder a estas condiciones, pero también por la progresiva disminución de los presupuestos orientados a salud. Pero pasa lo mismo con educación. Pocos son los países que han logrado incrementar los presupuestos para educación y de esta manera también adecuarse a nuevos tiempos. Esta sorpresa que nos trae el coronavirus y la necesidad de adecuarnos a las nuevas tecnologías es un proceso de una deuda ya de varios años. En algunos países este proceso estaba mucho más retrasado que en otros y por eso algunos países han podido desarrollar rápidamente una respuesta en términos de educación, mientras otros todavía estamos analizando cómo entramos a la virtualidad. Entonces, preparar a los maestros de los diferentes niveles, inclusive los universitarios, como decíamos, están enfrentando una serie de desafíos, no solamente por la no familiaridad con la tecnología, sino fundamentalmente por las desigualdades. El acceso a Internet. El Internet debe ser un derecho y creo que el contexto del COVID-19 nos va a permitir avanzar seguramente en la discusión de que debe ser un servicio accesible a todos para poder responder. Entonces, en el marco de estas políticas de protección y disputando el carácter esencial de la educación, debemos también plantear que se nos van a abrir algunas puertas de oportunidad para discutir.
pero ahí depende de la fuerza que desarrollemos las organizaciones de sociedad civil para desafiar que una agenda educativa, más allá de la virtualidad también, debe asegurarnos contar con recursos suficientes, contar con los presupuestos necesarios, cambiar los currículos educativos, para que puedan incluir todo lo que nosotras planteamos. En el caso de la REPEM, nosotras hacemos incidencia para lograr una educación laica, gratuita, pública, no sexista, de calidad en términos de contenido, más inclusiva, pero a lo largo de la vida y al mismo tiempo que nos permita transformar las realidades de desigualdad en las que vivimos. Entonces tiene que ser fundamentalmente transformadora. Y la educación nos ofrece dos opciones. Uno es usar la educación para transformar y modificar elementos de nuestra realidad. En el caso de las mujeres, es una potente herramienta para transformar una sociedad que tiene valores machistas, patriarcales, o al revés, para reforzar justamente todo lo que quisiéramos cambiar. Y creo, como ha mencionado Isabel, que en esta crisis de civilización en la que estamos, es a través de la educación que podemos migrar, transitar de un modelo de desarrollo tan desigual y que se está expresando con tanta fuerza en este momento, para transitar a sociedades más justas, más inclusivas, en las que el Estado juegue el rol que debe jugar y se vincule con las organizaciones de sociedad civil, pero además nos asegure todos los derechos que tenemos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, creo que son grandes los desafíos, pero nuevamente la agenda de la educación, por el derecho a la educación, por un derecho a educación a lo largo de la vida, siguen estando vigentes porque las mujeres adultas son también probablemente las mujeres indígenas y las afrodescendientes en nuestra región quienes han quedado nuevamente a la cola, como decimos, de todas las demandas y de todos los grupos más vulnerabilizados. Sí, sin duda, Mónica, pues estos desafíos que se presentan, a mí me gustaría retomar algo también de lo que nos están compartiendo acá, Rosy, en lo que están escribiendo. No sé si tú quieres comentar lo que ya están compartiendo, quienes están participando también acá en esta sala y en este living, en nuestro sofá, y que gracias por estarnos compartiendo pues estas reflexiones, ¿no? Sí, aquí aparecen algunas cosas bien interesantes. Por un lado, dice Mercedes Mayor, que con los niños de primera infancia, por supuesto que no pueden compartir las pantallas porque es otra realidad, por supuesto. Alguien decía, no recuerdo si en México, dijeron, es que los niños les van a dar las clases a las 7 de la mañana. Yo ¿en qué cabeza cabe? Y luego, o sea, a los niños de preescolar les pusieron el horario de 7 a 9 de la mañana a los más pequeñitos. Exacto, pues no, es una injusticia, locura, ¿no? Sí, y también señalan cómo hay otro problema también en el caso de países que son pluriculturales, ¿no? Plurinacionales, que tienen diferentes idiomas, es diferente, que tienen una cultura particular, que las distancias, esto que se decía también, ¿no? Es una cuestión complicada. También habla por aquí Nélida, bueno, ese comentario fue de NEF de Oaxaca. Nélida nos dice que el problema, por ejemplo, con los pueblos amazónicos, con las distancias, no llegan ni las señales de radio, ni los alimentos. O sea, esta pandemia realmente desnudó una serie de desigualdades contra las cuales hay que estar luchando. Y también se profundizó, dice aquí Monín Carriz, es una verdadera crisis sistémica de modelo de educación pública, de salud pública, del derecho a la alimentación, de los cuidados, de las violencias cotidianas, a salir una serie de cuestiones, del presupuesto público. Bueno, creo que son como, también dicen, la educación es la mejor vía de transformación, valorando cómo se llegó a este momento, o sea, qué tenemos que cambiar de este modelo. Entonces, Lupita, si quisieras comentar, ahorita retomamos. Claro. Por supuesto, ¿no? Bueno, muy interesantes todas estas reflexiones que nos hacen. Muchísimas gracias. Moni nos escribe desde Paraguay y sí, nos hablas de todas estas crisis que se ponen en evidencia con
COVID-19 no solo es el tema de salud, sino todo el tema de la infraestructura educativa, en salud pública, todo el tema de la alimentación, los cuidados, las violencias cotidianas y demás. Y yo quisiera retomar esto que nos mencionan también. Geraldina nos dice que, bueno, pues está de acuerdo. Esto también que dice, totalmente de acuerdo en que la educación es la mejor vía de transformación, etcétera. Y decirles que yo creo que uno de los grandes desafíos que se presentan en torno a esto de la pandemia es no solamente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y que ya estaban ahí presentes, sino que además todo el tema de el respeto a los derechos humanos, ¿no? Con el pretexto de la pandemia, hay una línea tan delgadita, la que está en el tema de los derechos humanos, ¿no? Que ponen por encima otras acciones, y con el pretexto de preservar la vida y de proteger a la gente y de conservarles y que en eso contagien y demás. Y entonces se han vulnerado los derechos humanos, y con este pretexto también de la atención de la pandemia se siguen tomando más bien una serie de decisiones en nuestros países que vulneran otros derechos, ¿no? En el caso concreto de México, por ejemplo, ahorita hay una preocupación muy grande que tenemos en torno al desvío de recursos, primero a la poca transparencia, ¿no? Porque con el tema de la pandemia, todo eso que antes era transparentado y era rigurosamente mirado los recursos, hacia dónde se iban, etiquetados hacia qué se iban a destinar y demás. Bueno, ahora con el pretexto de la pandemia es que pueden utilizar los recursos de donde sea y de lo que sea para atender la pandemia, pero también con poca claridad, porque no sabemos si efectivamente se están destinando esos recursos para atenderlo como debe ser, porque además escuchamos todas las quejas de personal médico, sobre todo los hospitales públicos, en donde están atendiendo sin la protección adecuada, sin los instrumentos adecuados, sin que se les garantice tampoco a ellos su seguridad, ¿no? Entonces, en el caso de México, por ejemplo, les comentaba, se anunció por parte de la propia Secretaría de Gobernación, es que no se garantizaban los recursos que estaban destinados, etiquetados para prevenir las violencias contra las mujeres, porque iban a ser destinados o desviados a la atención de COVID, ¿no? Entonces, ese es un problema cuando no miras de manera integral todo un contexto, toda una problemática y demás, y separas el tema de COVID como si fuera algo individual, es un tema de salud y solamente así, sin mirar todas las repercusiones y todos los impactos que se tienen en los demás ámbitos de la vida, ¿no? El tema de salud, por supuesto, pero también el tema de la educación y el tema de la violencia y demás. Y luego acá se dijo hasta una barbaridad, ¿no? Decía, bueno, pues habrá que acudir a las embajadas y a tocar puerta a la Unión Europea para que destinen recursos. Digo, aquí hay una obligación fundamental de los estados para atender estas problemáticas, ¿no? Y en el tema de la educación me parece que ha faltado seriedad también, ¿no? En el caso de México, anunció el secretario de Educación para ya el regreso a la nueva normalidad y en el nuevo ciclo escolar, que la manera de saber si las niñas y los niños estaban bien de salud para regresar a clases bastaba con un papelito, así lo dijo, un papelito que firmara la mamá, el papá y demás, en donde dijera que su niño estaba bien de salud, que no tenía COVID, ¿no? Y que no tenía ningún problema. O sea, eso es falta de seriedad, eso es falta también de cuidado también, y también nos preocupa porque te hace ver que no hay estrategias, o sea, no hay estrategias tampoco que estén vinculadas en todos los ámbitos de la administración pública para decir, bueno, no solamente es con el sector salud con quien están relacionando para ver cómo está la problemática, sino con los otros sectores en donde está impactando esta problemática, ¿no? Entonces, sin duda, hace falta que se la tomen con más seriedad, pero también con medidas que sean efectivas y sobre todo en dos vías que son fundamentales, que sean de respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, ¿no? Porque mientras se sigan tomando las medidas sin mirar el impacto diferenciado que se tiene
con mujeres, niñas y con la situación diferenciada también de todas estas desigualdades de las que hemos hablado, bueno, pues seguirán siendo un fracaso todas esas medidas que se toman. Sí, Rosy, no, es muy interesante lo que tú planteas y dialogando con las preguntas también que nos están llegando. Tu charla, tus reflexiones me hicieron recordar este planteamiento de la relatora, de la ex relatora de educación, Katarina Tomaszewski, cuando ella habla de los ejes del derecho a la educación y ahí pone entre ellos el tema de la adaptabilidad. Creo que nunca antes ha sido tan, como que queda tan evidente la importancia de eso y la manera como muchos de nuestros sistemas no logran realmente responder, no logran ser sensibles, ¿no? a los contextos, a las necesidades de las personas, a la diversidad de las personas y quieren seguir marcando políticas, digamos así, de una manera ciega, sin un lente capaz de dar cuenta de la diversidad y de las necesidades de adaptabilidad, ¿no? Y mientras hablabas, hacía esta reflexión y otra vez pensaba en el caso emblemático de mi país, de Brasil, cuando el Ministerio de Educación no quería de ninguna manera aplazarse por una prueba nacional de educación, ¿no? Y es impresionante porque era una cosa vergonzosa, porque evidentemente los estudiantes no están logrando estudiar de la misma manera. Hay un tema de desigualdad que se recorta por clase social, por raza, por género, que uno no puede ser este lente de no querer ver la diversidad y la necesidad de adaptación. Finalmente se pudo postergar este examen después de una movilización impresionante, ¿no? Que tuvo lugar en el país, aunque sea virtualmente, se pudo hacer una movilización fenomenal. Pero realmente eso nos hace pensar el tema de la adaptabilidad, de la sensibilidad de las políticas, y de no estar ciego a la realidad que tenemos, a la realidad de desigualdades múltiples y que se cruzan, ¿no? Y que se suman, ¿no? Bueno, yo quería también un poco compartir para también ir finalizando esta ronda de reflexión de mi parte, pero yo pienso que también el momento nos demuestra cómo se pone en juego muchas veces la vida y el bienestar, y cuando yo digo vida, yo estoy hablando de todas las vidas, y de una economía absolutamente insensible a esta vida, que solo está pensando en el lucro de muy pocos, ¿no? Y eso también se hizo presente muy fuertemente en este debate, cuarentena sí, cuarentena no, qué pasa con el tema de la economía, y la presión de los empresarios, de algunos empresarios, por volver al normal por encima de la vida lato sensu, ¿no? Entonces, yo pienso que un desafío hacia el futuro fundamentalmente es, primero, pensar también otras economías, todas juntas, que podamos nuestras redes, nuestras luchas por los derechos humanos, tener ese planteamiento de fondo por otras economías son posibles. Y repensar una economía ecológica, repensar una economía feminista, repensar una economía desde un punto de vista solidario, poner en cheque eso, entrarle a fondo a este tema de la economía, porque la economía tiene que estar al servicio del bienestar, de la vida, del buen vivir, de la igualdad, de la justicia y todo eso, ¿no? Entonces es un desafío también entrar a esta lucha, darle fuerte y pensar otro paradigma. Y por fin, claro, el tema de la ecología, ¿no? De lo ecológico. Yo creo que, bueno, ahí Isabel habló un poquito de esto, ¿no, Isabel? De lo ecológico y, bueno, ¿qué otras crisis van a venir, ¿no?
si no miramos colectivamente al tema ecológico de una manera mucho más integral, mucho más central, poniendo a los seres humanos también como parte de la ecología, como una parte del todo, no superior a todo lo demás que está a nuestro entorno. Y yo siento realmente que desde la educación popular, desde la educación formal, que queremos que sea popular, desde todos los rincones de la educación, de todas las formas educativas, que podamos también poner en el centro lo ecológico. Realmente pienso que eso es un reto muy importante hacia el futuro. Entonces, de pensar la economía, poner lo ecológico en el centro. Y la última reflexión es el tema de la distopia. Yo creo que, y perdona aquí los peritos acá, pero el tema o sea, estamos viviendo tiempos en donde lo distópico, la distopia está muy cercana, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles, pero más que nunca hacer frente a esa distopia y realmente ir adelante con esta idea de Paulo Freire de esperanzar. Esperanzar frente a la distopia es una postura política de creer en el mundo, de creer en las personas, de creer en nosotros y nosotras, de que vamos a poder realmente caminar hacia mayores niveles de justicia, mayores niveles de igualdad y realmente no dejar que la distopia tome cuenta de nosotros, esperanzar como una bandera de lucha. Y bueno, con eso termino esta ronda y seguimos en el sofá para hablar. Seguimos en el sofá. Aprovecho de leer lo que algunas personas que asisten nos comparten. Nélida, desde Perú, nos dice esta necesidad de promover espacios de formación política en el desarrollo de pensamiento crítico y esta mirada de cómo se traslada a las personas la responsabilidad de que se contagien o no, porque eso también ha sido como un discurso bastante instalado en algunos gobiernos, y entonces queda como a voluntad. Si tú no te quedas en casa, te enfermas y por lo tanto eres culpable de lo que te pasa, y no la mención de la ausencia de políticas públicas y del rol del Estado. Monín también nos comparte una experiencia de que el Estado en su ausencia no le cuida, la comunidad sí. En cambio, en Paraguay hay una experiencia de resistencia de ollas populares, incluso con 1.600 millones de dólares de préstamo vigente. No han llegado por la corrupción de insumos y el personal de salud resiste con recursos propios para sus elementos de protección. Entonces, ¿cómo hacer estos ejercicios de resistencia y estas prácticas de resistencia en las comunidades junto a las mujeres contra la normalidad, entre comillas? Y la última que tenemos hasta ahora, no, nos llegaron dos más. La construcción Sol nos dice que necesitamos construir para generalizar una educación de transformación en nuestros países, para concretar las alternativas desde los espacios educativos, construir verdaderamente una propuesta integral con el pueblo y para el pueblo. Un poco subrayando lo que dice Camila. Y Alejandrina es profesora de medicina en la Escuela Superior de Medicina, en metodología de investigación, y están haciendo un ejercicio de investigación sobre la situación de salud mental en la red familiar de los alumnos y alumnas después de que decidieron investigar esto, cuáles son sus cambios emocionales que les impide aprender de manera virtual, y van saliendo algunas respuestas. Por ejemplo, de la dimensión emocional y salud mental, la educación virtual en medio de la tormenta, donde se están viviendo algunas pérdidas, ¿no? Es como muy interesante comprender esto de la salud también y cómo está influyendo esta virtualidad en nuestra cotidianidad. Muchas gracias y les seguimos invitando a seguir comentando. Alternativas, esas siempre son como las grandes propuestas que tenemos desde lo popular y desde las radios, desde ALER y desde las escuelas radiofónicas, hemos hecho como una reflexión de cómo romper este miedo que está siendo una herramienta de control social. Porque justamente si sales, te expones, y si no sales, pues te expones a otras cosas. Pero no siempre está en la voluntad. Entonces, ¿cómo generar esta emancipación de la que nos hace referencia Freire, lo popular, la emancipación dónde está? Y pongo un ejemplo muy concretito en relación a las medidas que se han tomado aquí en Ecuador
donde estoy viviendo, se han tomado unas medidas de recorte presupuestario a la educación universitaria, pero se han hecho la venta de 8 empresas estatales, justamente por la crisis que hay, y se está abriendo el camino a la privatización. Han habido unas movilizaciones, pero si se llama un paro nacional, como el que se estaba llamado para el día lunes, ¿cómo se hace un paro cuando hay una cuarentena y un confinamiento? ¿Cómo se ve el impacto de un paro ciudadano? O sea, ¿qué movilización se puede hacer? Muchas personas se movilizaron, estuvieron con pancartas, fueron a algún lugar, fueron incluso reprimidas también, pero digamos, no es la estrategia de lucha que hemos estado acostumbrados y acostumbradas de movilización. Entonces, y también sé que nos queda un poco corta frente a las tecnologías, hacer Twitter o mandar mensajes de post, porque entonces, ¿qué presión podemos incidir realmente cuando se está negociando las transnacionales? Y habría que subrayar también el tema del extractivismo, porque en este momento, mientras algunas personas estamos acatando las medidas de confinamiento, se sigue construyendo carretera en la selva. Y las empresas extractivistas no paran. Y hay personas que ni siquiera se enteran de cuáles son las medidas de confinamiento porque están trabajando en las industrias extractivistas. Y no porque tengan opciones de empleo, sino porque no hay otra posibilidad. Y el Estado allí se ha replegado y el extractivismo cada vez va avanzando más, con el tema de hidroeléctricas, de mineras, con el tema de la explotación de los bienes naturales. Eso nos toca. Y los derechos laborales, otro tema muy importante. Es decir, ahora pasamos a las modalidades de teletrabajo, pero entonces todos los gastos vinculados al trabajo, computadora, internet, luz, servicio técnico, lo que haga falta es del trabajador y la trabajadora. Y entonces, ¿en qué momento disputamos dentro de la democracia que los derechos laborales que tanto nos costó conseguir, 8 horas, 40 horas a la semana, las condiciones de seguridad social, ahora se están desplazando justificados con un argumento aparentemente irrefutable como la crisis sanitaria? Y finalmente quería pintar que estas redes de solidaridad, estas ollas populares de las que nos mencionaba la compañera de Paraguay, y tantas otras experiencias súper lindas de entrar en conciencia de lo que tenemos más cerca, de cómo ayudamos a nuestras vecinas, a nuestros vecinos en lo urbano, pero también en lo rural, cómo se intercambian. He conocido experiencias de trueque, por ejemplo, porque ya no hay posibilidades de ir al banco, además se generan otros diálogos. Es justamente la resistencia frente al desencanto, frente a la desesperanza, frente a la cultura de la muerte, frente a esa amenaza de que todo está contagiado, de la cultura de la mugre que decía Isabel. Tenemos que luchar contra ese desencanto y generar la esperanza. Generar esperanza es también una construcción política de subjetividad, pero que tenemos que compartir en lo colectivo. Y yo creo que allí nos podemos seguir acompañando también desde la salud mental para desplazar esta alegría, la alegría como rebeldía. Entonces, hasta aquí dejo esta ruedita. Gracias, María. Sí, yo creo que hay cosas que señalaron ustedes y que señalan las compañeras y compañeros que escriben aquí, que son como desafíos para pensar las alternativas, ¿no? Esto que decía la compañera de, creo que es Paraguay, de cómo se están organizando en las ollas comunes, que es algo que está proliferando en muchísimos territorios, ¿no? Ollas comunes o roperos, para desde la misma comunidad acuerpar a la comunidad que no está siendo atendida por el Estado, ¿no? Que debería ser un derecho, como lo han mencionado muchas de ustedes. Algo que señalamos, digo, a partir de esta emergencia y que señalamos en SEAL hace algunos meses, algo así como un año que nos unimos para repensar nuestros nuevos rumbos, decíamos que una cosa que tenemos que hacer, y lo mencionaba alguna de las compañeras acá, es pues organizar la resistencia, ¿no? ¿Cómo se organiza esa resistencia? Pues primero reconociendo dónde se están dando esas luchas y decir, compa, pues acá estamos apoyando. ¿Cómo? Visibilizando, comunicando, dándoles la voz necesaria. Decíamos en México, en un encuentro que tuvimos hace varios años también con mujeres, hablando un poco de cómo las mujeres viven la violencia y qué
alternativas tenemos ante esto? Digamos, pues hay que organizar la resistencia desde las víctimas, desde las mujeres, desde las familias que han perdido, que tienen desaparecidos, desaparecidas, desde las familias colombianas que tienen líderes asesinados. Entonces, ¿cómo sentirnos parte del otro y de la otra? Ponernos en los zapatos de esas otras y esos otros, y pensar como lo señalan también ustedes. O sea, esta pandemia a mí me ha hecho, digo, lo he hecho durante mucho tiempo, pero ahora lo hice más conscientemente de ponerme a sembrar, ¿no? Pero me doy cuenta que mi espacio que tengo es limitado, no me alcanza para todo, y que además el tiempo de crecimiento de una planta tiene su ritmo, no crece rápido, y entonces eso implica que hagamos eco de la producción en nuestras casas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que pasó en Cuba, cuando fue el periodo especial, que ante el hambre, porque había hambre, y seguramente hay hambre ahora, y hay hambre en Venezuela, y hay hambre en Haití, nos tenemos que poner a sembrar, a producir en los espacios que tenemos a la mano, en los jardines, en las azoteas, en los parques. O sea, eso implica como una acción de rebeldía, ¿no? Y hacerlo como nos dicen ahora, desde la sana distancia, pero bueno, esa es una cuestión. Y creo que también necesitamos fortalecer la formación política, entender cómo funciona esta sociedad, cómo funciona el sistema económico, porque pareciera ser que eso solamente lo saben los políticos y los economistas, cuando tenemos que también entenderlo nosotros, cómo funciona este sistema, cómo funciona el dinero, algo que han mencionado varios analistas, sobre todo políticos o geopolíticos, de cómo desmontar ese sistema capitalista. Por un lado es que tenemos que desmonetarizar, no sé si es así dice la palabra, es decir, no poner en el centro la acumulación de riqueza. La acumulación de riqueza es un problema, porque privilegia a unos cuantos y porque despoja a otros. El hecho de que unos tengan mucho, es la historia de la sociedad, ¿no? Hace que muchos millones no tengan nada. Entonces, eso es una tarea que tenemos que estar develando y organizarnos desde los pueblos. O sea, creo que tenemos que tener diálogos con los pueblos, con los barrios, con los territorios concretos, y hacer diálogos críticos respecto a lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, reconocer nuestros dolores, pero también decir cómo organizamos el estrés, la tristeza, la rabia, y vamos para adelante. Yo admiro a las madres de los 43 de Ayotzinapa. Ayer fue un aniversario más de su desaparición. Entonces es como agarramos esa rabia y la volvemos fuerza colectiva. Pues tenemos que fortalecer la inteligencia colectiva y disputar el modelo cultural. Es decir, eso implica desmontarnos todos los privilegios, todos y todas, y todes. Implica reconocerlos primero, nombrarlos. Porque si ni siquiera los hemos identificado, es bien difícil desmontarlos. Y esa es una tarea desde la educación popular. Isabel tiene un trabajo súper interesante sobre decolonizar las subjetividades, que creo que por ahí tendríamos que ir y hacerlo desde los territorios concretos y cotidianos. Dejaría por ahí esta palabra de decir, bueno, sí, o sea, ¿cuáles son las alternativas? Pues hay que recurrir a los territorios, hay que cambiar nuestro modelo de desarrollo, de relación con la naturaleza, con nosotros mismos y en la construcción de poder, ¿no? En este momento actual. Facilito, Rosy. Hay que cambiar el mundo, así de simple, porque no se puede, por más que hay teorías, y Piketty tiene una hermosa teoría de que hay que sentar a los capitalistas, que los obreros tienen que hacerse socios de las empresas, una teoría bastante vieja de la socialdemocracia, para repartir la riqueza. Eso no existe. Es como el cura en el púlpito, lleva 2000 años diciendo que hay que darle al pobre, y lo que le dan al pobre es una patada. Entonces, cuando salen de la iglesia. Entonces, una de las cosas, de verdad que hay que cambiar el mundo, porque economía es sociedad. Entonces, la forma que nosotros tenemos de producir es la forma de reproducir. Y no vale una mirada ecológica, una mirada humanista, no, la mirada es una. Si cuando yo produzco, destruyo naturaleza, sin contemplar el ciclo de vida de la naturaleza, de nada sirve mi discurso del calentamiento o mi discurso de los derechos humanos, porque estoy sembrando muerte.
Entonces hay que recuperar el sentido social de la economía. Economía es modo de producción y reproducción, es decir, un modo de vida, una cultura, porque el modo de vida es la forma en que nosotros entendemos el mundo. Entonces es muy difícil en la esquizofrenia que vivimos, uno dice, no, de solidaridad, pero es que el sistema mundo en el cual estamos viviendo, con la hegemonía del capital, te acuña a sangre y fuego el individualismo, porque si no competís con el otro, te expulsan del trabajo, y si no trabajás, no comés. Entonces, eso de pisar la cabeza al otro está metido hasta las vísceras. Y bueno, una de las cosas que yo no digo que no se puede, sí se puede, al contrario, sí se puede, pero tenemos que saber con qué tipo de monstruo de 1000 cabezas nosotros nos estamos enfrentando, porque si no hacemos un combatico por acá, uno por allá y siempre te aparece por una ventana que se te quedó abierta y cuando cerraste todo se te mete por la chimenea y si crees que ya lo resolviste, ¡pum!, viene como un terremoto y te tumba la casa o te la inunda. Bueno, digo, pensando, retomando un poco lo que decían algunas compañeras y compañeros ahí que quedó, ¿no? A propósito de los chicos y las pantallas. Ciertamente hay que tener mucho cuidado con los niños en la pantalla. Tal vez nosotros, porque nunca se puede abordar todo, en primer lugar porque no somos todólogas, somos pretendedoras de educadoras, ¿verdad? Pero nos estamos refiriendo siempre desde el punto de vista que nos tocó abordar la educación en el entorno virtual, en el entorno de cómo hacerle. Y a partir de ahí estamos haciendo otras reflexiones. Pero ciertamente también es una mirada que el coronavirus desnuda la hipocresía de la sociedad. Porque es una mirada de clase media. Es una mirada que piensa, porque evidentemente la gran, impresionante mayoría de dirigentes políticos son de clase media para arriba. Entonces, claro, esta solución de que con una computadora y ya, es a partir de que tú miras el mundo desde la clase media. Y los otros sectores, como nunca se le hizo caso, no se piensa en soluciones. Entonces, un desafío es repensar esa sociedad para todos y todas, ¿no? Para todos, como quieran decirlo. No se puede seguir manteniendo y alimentando y conviviendo indiferentemente con la exclusión. Y esta es una responsabilidad colectiva. Es decir, acá se pone claramente en juego de que la exclusión mata. Por lo tanto, hay que poner fin. No puede ser que el día de mañana volvamos a caminar y pasar la pierna, levantar y cruzar arriba del mendigo que está en el medio de la calle sin alterarnos. Eso es lo que nos ha acostumbrado el capitalismo, ¿verdad? Yo tengo y el otro que me importa. Entonces, esta hipocresía del coronavirus te la da vuelta. Ciertamente, el quédate en casa, que es bueno y malo, por todas las cosas, no se puede interpretar como un paréntesis hasta que llegue la vacuna. El quédate en casa puede ser un tiempo, eso depende de los gobiernos. Yo creo que en el caso de Camila, por supuesto que vos no tenés ningún quédate en casa, tenés ahí, ve a la calle que es una gripecina. Cada uno aquí también tiene determinadas políticas públicas del Estado y discursos diferenciados, ¿verdad? Pero en ningún caso puede ser el paréntesis para el día después de la vacuna, porque este tiempo, además de camas en los hospitales, debe usarse para cambiar la cabeza del Estado, y nosotros como ciudadanos tenemos que aprender eso, que el espacio público debe ser un espacio saludable, debe ser un espacio sanitizado permanentemente. No puede ser que salgamos a la calle y contraigamos este tipo de contagios, y eso es una exigencia a los Estados. La responsabilidad que hay del saneamiento del espacio público, porque el espacio público también se ha comercializado completamente. O sea, yo tengo la ruta, la calle, compro el colectivo, a mí lo que me interesa es ganar el boleto, no me interesa nada si el colectivo está limpio, colectivo me refiero al bus, ¿no? Lo mismo en las compañías de metro, la de Transmetro, ¿cómo se llama ese? Metrobús.
todo está privatizado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Los gobernantes que están ahí, ¿para llevarse la plata del impuesto a sus cuentas particulares? ¿Para qué están? Entonces, hay que rever, y esto es ya entrar en temas de participación de la ciudadanía, los hombres y mujeres que tenemos que hacernos más cargo de nuestra vida. Nosotros tenemos que hacernos cargo, y eso se llama discutir la soberanía, eso se llama la autonomía. Hay muchas cuestiones que ustedes han dicho, que llevan un tiempo hermoso para ponernos a pensar, ¿no? Y Rosy, lo que decías de las plantas. Yo he vivido en Cuba en esos años, y bueno, tanto como hambre, no, había una gran escasez, porque ciertamente siempre tuvimos arroz blanco para comer junto con sal. Lo que pasa es que la vida no es solamente comer arroz blanco con sal. Entonces, el tema es aprender a plantar. Y aprender a plantar, independientemente del tiempo, que te lleve, porque puedes plantar algo un poquito, Rosy, hay plantitas que van más rápido, bueno, pero está recuperar la mentalidad de productores, y recuperar la mentalidad de productores nos va a llevar también a amigarnos con la tierra, porque nuestras sociedades monstruosas que nos han separado de la tierra, nos han transformado en entes de consumo de supermercado. Yo creo que hay gente que piensa que la papa frita que sale así, que ya sale así, que no tiene idea que es un tubérculo. Es tan monstruosa la cosificación del sujeto, que pienso que el tema comunitario, las agriculturas comunitarias, la construcción de este sujeto soberano en que, en lo básico, es soberano en su alimentación. Es importante y es un llamamiento, y creo que es una tarea como educadoras, como educadores populares, a trabajar en todos los territorios, en todos los ámbitos. Yo también desde el aula digo, no podemos seguir reproduciendo la dependencia hasta para un plato de comida. Hay que saber impulsar ahora, ver lo que nos está mostrando esta crisis. Hay que demandar al momento la ayuda porque no te queda otra. Para poder plantar hay que estar vivo. Para poder distribuir y hacer un círculo, siempre hay que estar vivo. Entonces, primero lo primero. Pero tenemos que saber que esto nos dice que tenemos que construir autonomías para poder ser sujetos, para poder decidir, para poder plantearnos, y ahí el espacio comunitario, solidario, que tiene en las venas el tema del intercambio y del compartir, es muy importante. Y otro elemento, otro desafío muy como del tiempo, es el tema de hacernos cargo de la vida, desde los movimientos comunitarios, los movimientos sociales, y nosotros como educadores, hay que hacerse cargo de la vida, que no es el quédate en casa, es educar para la salud, educar para la vida. Entonces, a pesar de todas las dificultades que pueda haber, cuanto más pobreza, más exclusión, más dificultades hay que haber, hay que pasar las herramientas del conocimiento para la vida. Siempre dicen, no, Cuba, no sé qué, una de las grandes ventajas, el gran piso fundamental que tiene Cuba en la salud pública es la medicina preventiva. Y la medicina preventiva no es que el médico te lleva la vacuna para prevenir, es cómo lograr que cada ser humano sea consciente de lo que tiene que hacer para evitar las enfermedades curables, para evitar las enfermedades prevenibles. Pensemos que con el bloqueo terrible que está viviendo hoy la sociedad cubana, terrible digo porque es acrecentado, ustedes se habrán enterado que este Pato Donald que está ahí, cuando había una empresa que iba a venderle respiradores a Cuba, compró la empresa. Entonces le aplica la ley de bloqueo, si es norteamericano no le puede vender. Llegamos a esos extremos de inhumanidad y de crimen. Entonces la posibilidad de sobrevivir está en la posibilidad de el control colectivo, y que no tienen cuarentena obligatoria, esa conciencia. Sacando a veces cuando hay un foco, ¿no? Hay 2 o 3 manzanas que hay, se cierran esas manzanas y se asisten. Pero el resto es a conciencia, trabajando desde abajo, construyendo saberes colectivos, aprendiendo a pensar con autonomía. Yo creo que la cuestión, ahí nos están pidiendo, ahí nos están pidiendo correo electrónico. Rosy, vos decís que no, es Lupita. Ah, vos escribiste tu correo. Yo pensé, todas vamos a poner un Gmail. Bueno,
No, Sí, eso ahora no yo lo que están escribo. solicitando, querida. O sea, por eso cada Sí, quien sí, estamos escribiendo. ahora yo escribo también el mío. No volveremos a la normalidad, Monín, evidentemente, porque la normalidad era el problema, exactamente. Comprender que la normalidad era el problema y que queremos vivir de otra manera y podemos hacerlo, nos va a abrir las puertas para construir colectivamente los cómo, que son diferentes en las culturas. Alguien mencionaba el tema de la interculturalidad y efectivamente, no podemos pensar que en la ciudad de Buenos Aires se van a construir soluciones igual que en la Amazonía o igual que en una zona del norte argentino o del sur argentino o en Ecuador o en Venezuela, porque no es solamente la definición de la geografía, es también toda la cultura, los saberes, las sabidurías que ojalá, ahora no recuerdo quién de ustedes habló del buen vivir, creo que fue Camila, ojalá seamos capaces de asumir ese buen vivir, que es una pista civilizatoria indispensable para pensar el nuevo mundo, solamente con el principio de no se puede vivir bien si los demás viven mal. Fíjense qué principio. Y nosotros al revés, solo puedo vivir bien si los demás viven mal. Una perla política para discutir con los señores del capitalismo que nos meten sus mentiras. Vean que los capitalistas son los más desesperados de que se levante la cuarentena, están histéricos con la cuarentena. ¿Por qué? Porque los tipos que viven diciendo que ellos son los que ponen el capital, ahora se desnuda claramente que si no hay explotación de trabajo humano no hay ganancia. ¿Ves cómo nos resolvieron el problema? El virus demuestra, te lo pone en la cara. Si tú no puedes explotar trabajo humano, no tienes ganancia. Entonces, ¿cómo es la cosa, señores capitalistas? ¿De dónde sale la riqueza? La riqueza sale de los hombres y las mujeres que trabajan día y noche sin descanso, y ustedes le roban el fruto del trabajo y se lo llevan a sus arcas. Sin discusión, está clarísimo. Gracias, Isabel, gracias todas. Miren, se nos está acabando el tiempo, se ha pasado como agua, entonces queremos pedirles gracias por todos sus comentarios. Creo que estamos en una época en que necesitamos acuerparnos, y pues yo de mi parte sería pues agradecerles, y creo que estamos en la lucha, compañeras, compañeros. Y vamos adelante. Sí, gracias a ti, gracias a todas por esta oportunidad de reflexionar con ustedes desde el sofá. Quedamos que la siguiente va a ser desde la cama y vamos a estar hablando además de otros temas y que con estas afectaciones que nos están dando por todos lados. Pero yo creo que es importante despedirnos de otra manera, ¿no? Recuperando esto que nos decía María hace rato, ¿no? De la defensa de la alegría y de la esperanza, que eso es lo nuestro, es lo que nos toca, y esa no nos la van a robar y esa no nos la van a quitar, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que aquí reflexionamos sobre todas las debilidades, las fragilidades y todo lo que se ha descarnado, ¿no? En esta pandemia, pero también se han mostrado pues todas estas posibilidades de unión, de sororidad y de vinculación que tenemos. Las feministas lo hemos hecho desde siempre, con pandemia y sin pandemia, y ahora pues lo hacemos de otras maneras y de otras formas. Y yo creo que es importante, algo recuperando un poco lo que decían ahorita, es que queremos espacios, sí, espacios comunitarios, espacios libres del virus, pero también los queremos libres de violencias, ¿no? O sea, estamos tan enfrascadas en pensar en querer espacios sanitizados y limpios, pues también los queremos limpios y sanitizados en casa, en el espacio privado y en el espacio público, libres de violencias. Y ojalá que los estados, con este énfasis que ponen en la atención de la pandemia, lo hicieran también para las demás cuestiones, ¿no? Y particularmente en estos temas que hoy hemos estado reflexionando, yo con el tema de la violencia, que lo quiero situar acá, pero también con el tema de la educación, ¿no? Y
y que eso, no permitamos además que pues esto que ha sido característica nuestra desde el movimiento feminista, desde el movimiento de mujeres, de apropiarnos del espacio público, de considerar el espacio público como un espacio nuestro en el que hay que estar ahora con esta nueva, la trampa de la nueva normalidad es que nos quiere hacer creer que esta sana distancia, este alejarnos de las otras, de los otros, eso es lo sano. Y hay que separar el tema de salud, en términos de cuidado físico y demás, pero hay que fortalecer esos lazos que nos unen y con los que hacemos comunidad, ¿no? Entonces, porque si no caemos en el engaño y al rato nos volvemos en esa trampa del individualismo, ¿no? En donde si estás sola, fuerte en la burbuja, ahí vas a estar a salvo, vas a estar mejor y ahí no te va a pasar nada, ¿no? Y al contrario, en estos momentos mucho más que nunca es que requerimos fortalecer estos lazos de amistad, de cariño y de comunidad, sobre todo, de crear comunidad y de estar en ese espacio público afianzándonos y fortaleciendo pues estos lazos nuestros. Gracias a todas. Rosy, ¿vas a poner tú o no sé quién se va a hacer cargo? ¿Esto va a salir en YouTube? Sí, para lo vamos mañana sale. No sé si María, Camila, ¿quieren decir algo? Solo saludar, agradecer mucho, agradecer la iniciativa. Qué gusto estar entre mujeres acá, en el sofá, la próxima en la cama. Y qué importante, realmente, muy importante seguir estos lazos. Gracias a todas y todos que nos acompañaron. Ojalá tengamos otros momentos de diálogo entre todas y todos. Bueno, Pido sí. que me digan, perdón, que me digan en YouTube donde lo puedo encontrar. Yo de casualidad me enteré de este encuentro, así que di mi correo para que si hay otros encuentros me los comuniquen. Porque a través de CADE, pero porque entré para ver una cosa y me encontré con esto y me metí en esto. Así que si me dicen en el YouTube, Publicamos por Facebook. Puede ser en el Facebook de SEAL, lo estamos bueno, sí. Y en el SEAL TV lo vamos a publicar también. Bueno. Yo solo mostrarles un dibujito, así como para seguir recordando que las cosas no tienen por qué ser lineales, sino que podamos ver otras espirales de afecto, de virtualidad, pero también del mundo que queremos realmente más justo, más equitativo y en el que podamos entrar todas y todos. Bueno, pues. Bueno, muchas gracias a todas. Gracias. Estos espacios son muy buenos para fortalecer la esperanza, la alegría. Hay que seguir ahí. Decía por acá un compañero, hay que hablar también desde las sexualidades, las emociones. Creo que mucho sí, tema. Hay mucho por hablar. Entonces, seguramente de aquí van a proliferar otros debates a los que podemos invitar a más compañeras, compañeros, compañeres y seguir en la construcción colectiva. Un abrazo para todas. Gracias, Camila, Rita, Isabel, María, Mónica y todas ustedes que estuvieron aquí presentes. Apapachos virtuales. Un abrazo. Abrazos. Saludos desde Guatemala. Gracias. Chao. Saludos desde Guatemala. Saludos. Guatemala, Paraguay, Argentina.